La voz de mi hija, pues fue el primer cuchillo del día. Lo suficientemente afilado como para cortar cada recuerdo que tenía de ella. «Esas villas en Cancún son mías», dijo Dalila, con la barbilla en alto, como si estuviera hablando con sirvientes en lugar de un tribunal. Ella no se merece ni un peso. Las palabras no resonaron. Cayeron pesadas, deliberadas, ensayadas. Yo estaba sentada en la mesa de la demandada, con las manos entrelazadas, la respiración estable solo porque la había entrenado para que lo fuera. A los 72 años. Pensaba que había vivido lo suficiente como para no sorprenderme más con la crueldad, pero oír a mi propia hija renegar de mí delante de extraños me talló algo nuevo y vacío en el pecho. Gregorio, su esposo, se recostó en su silla como un hombre viendo un espectáculo que él mismo había montado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió una sonrisa pequeña, satisfecha, que me decía que él creía que ya habían ganado. La jueza Rosalina Vega se bajó los lentes de lectura y miró entre nosotras. Estaba calmada como una tormenta que parece tranquila justo antes de destrozar una costa. Señora Márquez dijo. Su abogada presentó una carta sellada al tribunal antes de la audiencia de hoy. La revisaré ahora. Dalila se tensó. Una carta. De ella sonaba ofendida, como si yo hubiera roto una regla que ella misma inventó. No respondí. Hacía mucho que había por aprendido que el silencio inquieta más a los culpables que cualquier argumento. La jueza Vega rompió el sello con un movimiento limpio. Sus ojos recorrieron la página. Luego se detuvieron. Por un momento, toda la sala pareció inclinarse hacia adelante. La jueza soltó una risa pequeña, fría del tipo que no suena divertida, solo informada. Levantó la vista hacia mi hija, con una expresión que borró cualquier confianza que le quedara a Dalila. «Ah», murmuró la jueza Vega, golpeando el papel una vez con el dedo índice. «Entonces realmente no tienes idea». El color huyó del rostro de Dalila tan rápido que fue como si alguien lo hubiera arrancado de debajo de su piel. Hasta Gregorio se enderezó en su asiento. La jueza dejó la carta a un lado, pero no reveló su contenido. «Todavía no», solo dijo, «lo abordaremos como se debe». Y así, la sala cambió. Algo en el aire se apretó, y la certeza pulida de Dalila por fin se resquebrajó. Mantuve los hombros erguidos, pero dentro de mí, los recuerdos bullían años de intentarlo, años de perdonar, años de esperar que no se convirtiera en la mujer exacta que acababa de demostrar ser. Esto nunca fue como imaginé que se desarrollaría nuestra vida. Pero también sabía que el camino hacia este momento no había empezado hoy. Había comenzado meses antes, con mentiras pequeñas, miradas más frías y decisiones que ella creía que yo no vería. La jueza Vega llamó a los equipos legales para que se acercaran. Dalila se negó a mirarme. Gregorio murmuró algo por lo bajo, algo presumido. Algo para asustarme. Pero Mirta López, mi abogada, puso una mano suave en mi brazo. «Déjalos que se desmoronen solos», susurró. «Siempre lo hacen». El alguacil dio un paso al frente para organizar las pruebas. Los papeles se movieron. Las sillas crujieron. Y debajo de todo, la verdad se enroscaba y desenroscaba en mi estómago, lista para ser arrastrada a la luz, cuando la jueza levantó el mazo de nuevo. Dalila tragó saliva con fuerza. Lo que ella pensaba que sería este juicio. Acababa de aprender que no era la única que llevaba un arma, y no tenía idea de lo afilada que era la mía. Me senté fuera de la sala con Mirta revisando documentos, pero mi mente seguía vagando hacia atrás, deslizándose a años que ojalá hubiera prestado más atención.
La gente cree que la traición pasa en un instante, pero no es así. Crece en silencio, con confianza, dentro de las personas que más amamos. Cuando Dalila tenía 8 años, me preguntó por qué los otros niños llegaban a clases de baile en coches más nuevos. Le dije que nuestro sedán funcionaba perfectamente. No discutió, pero la forma en que lo miró como si estuviera por debajo de ella se quedó grabada en mi memoria. En ese entonces, lo descarté como envidia infantil. Cuando cumplió 13, se plantó en la cocina exigiendo un viaje de cumpleaños a Xcaret porque todos habían ido. Trabajé turnos dobles por meses y la llevé de todos modos. Apenas me dio las gracias. En ese momento, pensé, es una adolescente. ¿Se le pasará? No se le pasó. Para cuando Dalila estaba en la universidad, el sentido de merecimiento se le pegaba como una segunda piel. Yo pagaba la colegiatura, los libros, los gastos de vida, todo lo que podía cargar. Nunca preguntó cómo lo manejaba. Asumía que siempre lo haría. Rosa Carvalho, mi amiga más cercana, lo notó antes que yo. Vino una tarde. Dejó su bolso en la encimera y dijo: «Evangelina, esa chica quiere más de lo que puedes darle». Recuerdo que me reí. Rosa es ambiciosa. La ambición está bien, dijo Rosa, sirviendo el té con la autoridad de quien había criado 4 hijos. Pero el sentimiento de que todo se te debe es un hambre que nunca se sacia. Debería haberla escuchado. Gregorio entró en la vida de Dalila poco después de que se graduara. Tenía encanto, confianza y una habilidad uncanny para hablar de sí mismo por horas. Dalila lo adoró al instante. Yo me sentía inquieta cerca de él. Aunque al principio no podía explicar por qué. Hablaba como si el mundo le debiera comodidad. Encajaba demasiado fácil en el hambre creciente de Dalila por más lujo, más estatus, más poder. Después de que se casaron, las cosas escalaron. Dalila me llamó un día para pedir acceso a las cuentas de las villas para ayudar con los arreglos de reparaciones. Cuando dudé, dijo mamá: «No es para tanto». Se rió levemente, como si yo estuviera exagerando. Una semana después, recibí un aviso de la oficina municipal sobre una solicitud de permiso con mi firma, excepto que la curva de la E estaba mal. El trazo desigual. Dalila admitió que quizá había firmado por mí porque no quería molestarme. Recuerdo que me quedé muy quieta, el papel temblando ligeramente en mis manos. Ella lo descartó con mamá. Por favor, era solo papeleo menor. Y me convencí de que lo era. Lo tragué por la paz, por ser la madre que pensaba que debía ser. Cuando se lo conté a Rosa, me miró de la misma forma en que la jueza Vega miró a Dalila antes. Evangelina dijo: «Alguien que firma tu nombre sin pedirlo te quitará lo demás si la dejas». Intenté creer que estaba equivocada. Intenté creer que Dalila me quería como yo la quería. Pero el amor no borra patrones. El amor no arregla a una persona que no quiere ser arreglada. Sentada fuera de la sala ahora, el peso de cada advertencia ignorada me apretaba las costillas. Mirta se inclinó hacia mí y dijo suavemente: «Tu hija ha practicado este comportamiento toda su vida. No lo estás imaginando». Asentí. El recuerdo de esa firma falsificada subiendo como humo. Se lo conté a Mirta. Ella respiró lento. Eso no fue un error. Evangelina. Fue preparación. La puerta de la sala se abrió entonces, y el alguacil nos llamó para regresar. Me levanté despacio, sintiendo la vieja herida de la maternidad partirse en algo más afilado. Algo que por fin tenía nombre. Conocí a Mirta López un miércoles por la mañana.
de esas en que el aire se siente espeso como para masticarlo. Entró en mi cocina con un blazer azul marino y la expresión de alguien que ha visto lo peor de la gente y dejó de impresionarse por ello. Su apretón de manos fue firme. Su mirada, más cortante que las luces fluorescentes de cualquier tribunal. Señora Márquez dijo, sentándose frente a mí en la mesa. Revisé la demanda que presentó su hija. Asentí. Todavía se siente extraño oír que la llaman la demandante. Antes me jalaba la manga solo para sentarse más cerca. Mirta abrió una carpeta. Está pidiendo al tribunal la propiedad total de sus 3 villas en Cancún. Afirma que usted ya no es capaz de manejarlas. Su tono no tenía piedad. Solo claridad. Necesito saber si alguna vez usó ese tipo de lenguaje con usted antes. Tragué saliva con fuerza. No directamente, pero ha insinuado, últimamente, que olvido cosas, o que me confundo. La pluma de Mirta no dejó de moverse. Eso es posicionamiento deliberado. Intentará pintarla como débil, incapaz, olvidadiza. Es la táctica más común en casos donde hijos adultos quieren bienes. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Tengo 72. Mirta, a veces pierdo mis lentes de lectura, pero no soy incompetente. Lo sé, dijo, y nos aseguraremos de que el tribunal lo sepa. Deslizó otro documento hacia mí. Aquí es donde la situación empeora. Dalila presentó una declaración jurada afirmando que pagó el mantenimiento de las villas por años. Mi mandíbula se tensó. Eso no es verdad. Cada reparación, cada impuesto, cada contratista, todo salió de mi cuenta. Le creo, dijo Mirta, pero se presenta como la cuidadora financiera. Esa narrativa es peligrosa. Sentí algo viejo y amargo subir por mi garganta. Ella sabe que yo mantuve esas villas a flote. Sabe que solo las reparaciones del techo costaron casi 400.000 pesos. Sabe que las reparaciones del malecón fueron mías. Entonces lo probamos, replicó Mirta. Pedimos los registros bancarios completos de los últimos 10 años. Desde la sala, el reloj tic-tacaba suavemente, cada sonido un recordatorio del tiempo gastado, amando a una hija, que ahora reescribía la historia para robarme. Mirta se inclinó hacia adelante. Necesita entender algo. Dalila no trata esto como una disputa familiar. Lo trata como una adquisición de negocios. Cree que puede avasallarla. Es mi hija, susurré. Y cuenta con eso, dijo Mirta. Suave, pero firme. Un nudo se formó en mi pecho. ¿Cómo se volvió esto una guerra? Se volvió guerra, dijo Mirta en el momento en que presentó una demanda acusándola de incompetencia. Cerré los ojos, recordando a Dalila pues a los 10 años, corriendo descalza por los pasillos de las villas, su risa rebotando contra las paredes blancas. Ahora quería borrarme de las escrituras como si yo nunca hubiera existido. Mirta recogió los papeles. Construimos nuestra defensa desde la verdad. Ella construye la suya desde la narrativa que cree que puede vender. Asentí despacio. Lucharé, bien dijo, porque no tiene miedo de mentir bajo juramento. Y cree que usted no la detendrá. Miré el montón de documentos, mi vida, mi trabajo, el legado de mi hermana y sentí algo dentro de mí cambiar. No rabia, no dolor de corazón, resolución. La noche después de la primera audiencia, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado hace rato. El papeleo que dejó Mirta estaba apilado ordenadamente frente a mí, pero mis ojos seguían yendo al sobre metido de bajo color crema, bordes un poco desgastados. Mi nombre escrito con la letra de Etelvina. No lo había abierto desde el día que me lo dio. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Etelvina ya estaba frágil entonces.
Su voz delgada pero firme mientras se sentaba a pie a mi lado, en el porche de la Villa 2. Sacó el sobre de su suéter y lo puso en mis manos. Solo para emergencias, susurró. Y Evangelina, sabrás cuándo. Me reí suavemente ese día, pensando que estaba siendo dramática. Etelvina, ¿qué clase de emergencia puede arreglar una carta? Sonrió con esa sabiduría tranquila que siempre llevaba. No arreglar, proteger. Ahora, mirando ese sobre bajo la luz tenue de la cocina, sentía el peso de su previsión apretándome las costillas. Las villas habían sido nuestro sueño compartido. Cuando las compramos por primera vez 3 propiedades viejas remendadas a lo largo de la línea del mar, pasamos meses reconstruyéndolas habitación por habitación. Yo era la que acarreaba materiales y tomaba medidas. Etelvina era la que pintaba paredes, tarareando canciones antiguas desafinadas, insistiendo en nombrar cada villa por diferentes flores. Una tarde, hasta las rodillas en polvo de tabla roca, me dio un codazo y dijo: «Un día, estas serán tu escape cuando la vida se ponga ruidosa». «No me voy a ningún lado», respondí. «Te irás», dijo suavemente. «Todos lo hacemos». Siempre intuía las cosas antes que los demás. Parpadeé de vuelta al presente y froté mi pulgar sobre el sobre. La voz de Dalila del tribunal resonaba en mi mente fría, ensayada, tan lejos de la niña que Etelvina alguna vez adoró. Pensé en la última vez que Dalila visitó a Seji Etelvina mientras aún vivía. Etelvina estaba postrada en cama, sus ojos cansados pero alertas. Llegué a la villa tarde esa tarde y oí a Dalila hablando en la habitación. «Es solo papeleo». Tía Etelvina decía: «Podrías ayudar a mamá firmando. Está demasiado estresada. Es solo para el mantenimiento». «Mantenimiento». Cuando entré en la habitación, Dalila se congeló. Etelvina parecía acorralada, sus manos temblando sobre el papel. Crucé la habitación sin hablar y levanté el documento de la cama. Era una solicitud de transferencia de propiedad. Mi nombre estaba escrito a máquina al fondo con un espacio en blanco para la firma de Etelvina. Dalila intentó reírse. «Mamá, solo estaba ayudando a agilizar las cosas. No grité, no acusé, solo dije: vete». Y Dalila se fue, azotando la puerta con una fuerza que hizo que Etelvina se estremeciera. Más tarde esa noche, Etelvina alcanzó mi mano. «Intentará de nuevo», susurró. «No conmigo, contigo». Lo descarté entonces, convenciéndome de que estaba cansada, confundida, imaginando lo peor. Nunca entendí cuánto había visto antes que los demás. Ahora, con la batalla en el tribunal desenvolviéndose y la codicia de Dalila floreciendo a la vista de todos, las palabras de Etelvina se sentían talladas en mis huesos. Levanté el sobre y lo sostuve fuerte, sintiendo su peso como un pulso en mi palma. Lo que sea que me dejó, ella creía que importaba, creía que lo necesitaría. Y por primera vez, yo también le creí. En el segundo en que volví a entrar en la sala, Dalila ya estaba en posición barbilla alá, postura perfecta, confianza arreglada como otra capa de joyas. Cuando la jueza indicó que se acercara al estrado, caminó con gracia lenta, deliberada, como si se preparara para recibir un premio en lugar de acusar a su madre de incompetencia. «Señora Mendoza», dijo la jueza Vega, «puede comenzar su declaración». Dalila entrelazó las manos pulcramente en su regazo. «Señoría, esto no es fácil para mí». Miró por encima del hombro hacia mí. Ojos brillantes con un duelo fabricado. Mi madre siempre ha sido una mujer orgullosa, pero últimamente ha estado decayendo. Mi respiración se atoró con la palabra. «Olvida cosas», continuó Dalila.
cosas importantes, pierde documentos, repite historias. Una vez me dijo que había enviado un pago de impuestos, pero nunca lo hizo. Cuando verifiqué, el aviso mostraba que había perdido el plazo. No es verdad, susurré. Pero Mirta apretó mi muñeca. Un recordatorio para dejar que las mentiras flotaran en el aire para que la jueza las diseccionara. Dalila se secó los ojos con un pañuelo que esperaba en su regazo como un accesorio. He estado tratando de ayudarla, pero se niega a la asistencia. Las villas requieren manejo, reparaciones, organización, y ella ya no es capaz de encargarse de esas responsabilidades. Gregorio se levantó de su asiento como si fuera su señal. «Señoría, ¿puedo agregar algo? Mi esposa ha cargado con la carga financiera por años. He visto el estrés que le ha causado. Solo queremos proteger las propiedades, para que no se vengan abajo». La jueza Vega levantó una ceja. Proteger. De la dueña legal Gregorio tragó saliva, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero Dalila se recuperó rápido. No estamos tratando de quitar nada. Solo queremos asegurarnos de que las villas sigan funcionando. Mi madre no entiende los costos reales involucrados. Fue entonces cuando Mirta se levantó, calmada, controlada, peligrosa en su quietud. Señoría, dijo, me gustaría presentar evidencia que contradice las afirmaciones de la demandante. Le entregó a la jueza Vega un montón de carpetas codificadas por color, cada una etiquetada con un año. Estos son los registros oficiales de impuestos, facturas de mantenimiento y estados de cuenta bancarios de las 3 villas en los últimos 10 años, dijo Mirta. Cada pago se hizo desde cuentas propiedad exclusiva de mi clienta. La señora Evangelina Márquez. La sonrisa de Dalila vaciló. Pero Mirta no había terminado. Además, continuó, la señora Márquez nunca ha perdido un pago de impuestos. Ni una vez. La afirmación de la demandante sobre un plazo perdido es falsa. Y las supuestas reparaciones que dicen haber contribuido esos ítems no existen en ningún registro financiero. Gregorio se inclinó hacia adelante. Debe haber un error. El único error, dijo Mirta, es asumir que el tribunal aceptaría declaraciones sin respaldo como hechos. La jueza Vega hojeó los documentos, su expresión afilándose. Señora Mendoza, su cronología sugiere que pagó por una reparación mayor de techo hace 2 años. Sí, señoría, respondió Dalila rápido. Fue un gasto significativo. Interesante, dijo la jueza. Porque el permiso municipal para ese proyecto está fechado hace 7 años. Pagado en su totalidad por su madre. Los labios de Dalila se separaron. No salieron palabras. La sala se quedó en silencio excepto por la jueza pasando páginas. Cada sonido crujiente cortando la narrativa cuidadosamente elaborada de Dalila. Mirta se acercó al estrado. Esto no es un asunto de olvido o incapacidad. Es un intento de reescribir la historia financiera. La jueza Vega descansó sus manos sobre los documentos. Señora Mendoza, estoy empezando a cuestionar la precisión de sus declaraciones. El rostro de Dalila se tensó. Gregorio miró sus zapatos. Respiré hondo, lento y estable, viendo las grietas extenderse por su actuación. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, la verdad no se sentía como un susurro. Se sentía como una puerta abriéndose por fin. Mirta me llamó la mañana después de la primera audiencia. Su voz, más afilada que de costumbre. Evangelina, necesito que vengas a mi oficina. Ahora, cuando llegué, ya tenía su laptop abierta. Varias páginas impresas esparcidas por el escritorio, como un campo de batalla. Pedí descubrimiento financiero preliminar, dijo. El sistema sacó algo inesperado. Deslizó las páginas hacia mí. Cada hoja tenía un correo. El nombre de Dalila. El de Gregorio.
Las fechas semanas antes de que presentaran la demanda. Los asuntos eran peores. Valuación preliminar de las 3 propiedades. Solicitud de análisis de mercado para venta total. División proyectada de ganancias. Miré el papel, incapaz de parpadear. Intentaron vender las villas. No intentaron, dijo Mirta. Iniciaron pláticas con una inmobiliaria en Playa del Carmen. Una mujer llamada Liana Herrera. Golpeó el correo mostrando las palabras confiadas de Dalila. Esperamos la transferencia de propiedad pronto. Empieza a preparar el listado. Mi garganta se apretó. Hablaba como si ya fueran dueños. Sí, dijo Mirta. Ella y Gregorio se posicionaron como los dueños legales inminentes. Preparaban una venta por decenas de millones de pesos. El correo de Gregorio era aún más descarado. Queremos el listado en vivo dentro de 60 días de la decisión del tribunal. 60 días. Habían planeado el cronograma antes de que un juez viera nuestras caras. Sentí calor subiendo desde la base de mi espina. Una ira lenta, ardiente que no me había permitido sentir hasta ahora. Entonces esto nunca fue por preocupación. Nunca fue por mí. Mirta me miró suavemente. Evangelina, estos correos muestran intención de cometer fraude. La intención pesa en el tribunal. Su teléfono vibró. Lo miró. Luego dijo: los estoy enviando al secretario de la jueza Vega. Necesita verlos antes de la próxima audiencia. Esta vez, Mirta no suavizó su tono. Tu hija y tu yerno preparaban lucrarse del legado de tu arquermana. La jueza no lo tomará a la ligera. Antes de que pudiera responder, su asistente entró en la puerta. Señora López, la oficina de la jueza Vega respondió su mensaje. La jueza pide los registros financieros completos de todas las partes involucradas. Mirta sintió. Bien. Eso significa que está sospechando. Exhalé temblorosamente. Sospechando de Dalila. Sospechando lo suficiente, dijo Mirta, cerrando la laptop, como para querer seguir el dinero. Me puse de pie, recogiendo mi bolso, cuando el intercomunicador de Mirta sonó de nuevo. Su asistente gritó: hay un hombre al teléfono preguntando por Evangelina Márquez. Dice que se llama Jonás Blanco. Mi pecho se apretó. El cuidador de Etelvina, sí, respondió la asistente. Preguntó si podía hablar con usted en privado. Mirta levantó una ceja. ¿Sabes por qué llamaría ahora? Afregomo, murmuré, acercándome al receptor. Lo presioné contra mi oreja. Jonás. Su voz era quieta, baja, familiar. Señora Márquez, oí lo que está pasando. Tragué saliva. Las noticias viajan rápido. Lo hacen cuando la gente quería a su hermana, dijo. Etelvina me contó algo antes de partir. Algo que no sabía si debía compartir. Hubo una pausa, lo suficientemente pesada como para sacar el aire de la habitación. Ella vio esto venir. Evangelina, mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Qué quieres decir? Dejó algo atrás, dijo. Para usted. Creo que es hora de que lo tenga. No elaboró, no explicó, solo dijo, se lo llevaré. Jonás llegó a mi puerta justo después del atardecer, con los hombros encorvados como si llevara algo mucho más pesado que el pequeño maletín de cuero en su mano. Cuando abrí la puerta, me ofreció una sonrisa suave, familiar, la misma que le daba a Etelvina cuando luchaba por pararse y quería que se sintiera segura. Señora Márquez, dijo gentilmente. Jonás, pasa. Por favor. Entró, limpiándose las palmas contra sus jeans. Jonás había cuidado a mi hermana por casi 4 años. Conocía sus rutinas médicas, sus tés favoritos, sus humores tercos y sus vulnerabilidades más suaves.
Pero esa noche parecía cauteloso, quieto de una manera que me decía que había ensayado lo que iba a decir. Traje todo lo que Etelvina documentó, dijo, poniendo el maletín en la mesa. Y algo más. Algo que me pidió darte solo si las cosas tomaban cierto rumbo. Mi estómago se apretó. ¿Qué clase de rumbo abrió el maletín? Dentro había carpetas, sus registros médicos, reportes de síntomas, páginas con su letra. Deslizó una hacia mí. Esta cubre sus últimos 9 meses, dijo. Llevé notas detalladas para sus doctores, pero hay algo en los márgenes que deberías ver. Abrí la primera carpeta. Garabatos diminutos bordeaban las páginas, la letra de Etelvina, temblorosa pero inconfundible. Dalila vino de nuevo. Me presionó para firmar. Dijo que Evangelina no puede con las cosas. Le dije que no. Me sentí culpable. Sentí mi garganta cerrarse alrededor de un calor repentino. No me lo contó. No quería preocuparte, dijo Jonás. Pero Dalila vino más de lo que piensas. Siempre cuando no estabas, siempre trayendo papeles que llamaba rutinarios. Mi pulso latió fuerte con la palabra. Papeles. La presionaba, continuó Jonás. Le decía que las villas necesitaban nueva administración. Le decía que estabas demasiado cansada, demasiado emocional. Hizo una pausa. Demasiado blanda. Mis manos se curvaron contra la carpeta. Etelvina pensaba que no podía defenderme. Jonás sacudió la cabeza suavemente. Pensaba que tenías un corazón demasiado bueno y decía que la bondad es peligrosa cuando alguien quiere quitarte lo que amas. Por un momento, no pude hablar. Recuerdos de Etelvina, su voz gentil. Sus dedos frágiles apretando los míos subieron alrededor de mí como olas por las que apenas podía respirar. Debería haberlo sabido, susurré. Debería haber visto lo que Dalila estaba haciendo. Etelvina no quería que lo vieras, dijo suavemente. Quería que pasaras sus últimos días en paz. No en miedo. Dudó antes de meter la mano más profundo en el maletín. Cuando sacó la pequeña grabadora negra, mi respiración se detuvo. Ella dejó esto, dijo. Lo hizo 3 días antes de partir. Me pidió que lo guardara hasta que alguien intentara quitarte las villas. Miré el dispositivo. Metal frío brillando bajo la luz de la cocina. ¿Qué dijo en él? Jonás no respondió de inmediato. Su silencio me lo dijo todo. Cuando terminó de grabar dijo, lloró. No porque tuviera miedo, porque pensó que este momento llegaría para ti. Esperaba equivocarse. Mis dedos temblaron ligeramente al tomar la grabadora. Los ojos de Jonás se suavizaron. Etelvina quería que supieras la verdad. Toda. Sabía que amabas a Dalila. Sabía que ese amor podía cegarte. Puse la grabadora en la mesa, incapaz de presionar play todavía. Jonás puso una mano sobre la mía por un breve momento. Shh, lo que sea que diga, lo dijo para protegerte. El peso de la grabadora se sentía más pesado que cualquier duelo que hubiera cargado. No por lo que podría revelar sobre Dalila, sino porque Etelvina había visto esta tormenta mucho antes que yo. Esperé hasta que Jonás se fue antes de presionar play. Mis manos temblaban tanto que la grabadora casi se me resbaló de los dedos. Pero cuando la voz de Etelvina llenó la habitación, cada músculo de mi cuerpo se quedó quieto. Evangelina susurró. Sus respiraciones irregulares. Si estás oyendo esto, entonces Dalila ha hecho algo que no puedes ignorar. Cerré los ojos. Vino de nuevo hoy, continuó Etelvina. Trajo papeles. Dijo que era por tu bien. Dijo que estabas abrumada y necesitabas ayuda para manejar las villas. Hubo un roce, Etelvina moviéndose en la cama. Exhausta. Pero eso no era lo que quería. Quería tus propiedades. Evangelina, las quería mientras aún estás viva.
Mi garganta se apretó, el dolor extendiéndose por mi espina. Me habló como si yo ya estuviera ida, dijo Etelvina. Fría, apurada, como si yo estuviera estorbando. Una respiración ronca. Mesh me dijo que firmar te daría paz. Pero conozco a mi hermana. Tú no necesitas rescate. Necesitas protección. Otra respiración. Más larga. Húmeda de dolor. Dalila no ama las villas por lo que significan para ti, susurró Etelvina. Las ama por lo que ganará con ellas. La grabadora chasqueó levemente, como si la estuviera agarrando más fuerte. Debes defenderte, incluso de ella. Una pausa. Y luego, apenas audible, especialmente de ella. La grabación terminó con un exhale suave. Uno que reconocí como el sonido que hacía cuando intentaba no llorar. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, la grabadora aún en mi mano, mientras el silencio se espesaba alrededor. Era una cosa sospechar de Dalila. Era otra oír a Etelvina ahogarse con la verdad en sus últimos días. Sentí el duelo, la ira, la traición, todo enredado tirando de mí en demasiadas direcciones a la vez. Cuando llegué al tribunal a la mañana siguiente, Mirta lo notó al instante. «Lo oíste», murmuró. «Lo hice. Lo presentamos hoy, dentro de la sala». Dalila estaba junto a Gregorio, aún vestida de confianza. Pero cuando Mirta pidió permiso para reproducir la grabación, la máscara de Dalila resbaló la grieta más pequeña. «Pero suficiente», Gregorio susurró. ¿Qué grabación? Dalila no respondió. La jueza Vega asintió. «Proceda». El momento en que la voz de Etelvina resonó por los altavoces, la postura de Dalila cambió. Sus hombros se sacudieron. Su boca se apretó. Gregorio la miró como si no reconociera a la mujer a su lado. Las palabras de Etelvina llenaron la sala exactamente como lo pretendía, medidas, honestas, innegables. Cuando dijo Dalila me habló como si yo ya estuviera ida. Los ojos de Dalila se abrieron. Cuando dijo debes defenderte, Dalila miró al piso. Cuando dijo especialmente de ella, la jueza Vega se movió en su asiento, no dramáticamente, pero suficiente para que cualquiera atento entendiera que la marea había cambiado. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala fue más fuerte que cualquier acusación. Gregorio se volvió hacia Dalila. «¿La presionaste?» «Mientras moría». «No fue así», espetó Dalila, su voz más aguda de lo usual. Intentó recomponerse, pero su respiración tembló al decir: «La malinterpretó. Estaba enferma». La voz de la jueza Vega permaneció estable. «Señora Mendoza, esa grabación es notablemente clara». Dalila abrió la boca, pero nada salió, ni una mentira, ni una negación, ni siquiera un aliento. Fue la primera vez desde que empezó la demanda que se veía asustada. Y los ojos de la jueza Vega, una vez solo cautelosos, se endurecieron en algo inconfundiblemente frío. La jueza Vega pidió un receso de 10 minutos antes de revisar la carta sellada que yo había presentado. Dalila fingió no notarlo, pero su pie golpeteaba contra el piso en ráfagas tensas, ansiosas. Gregorio se inclinó hacia ella y susurró algo cortante, algo que la hizo enderezar los hombros y levantar la barbilla de nuevo. Cuando la jueza regresó, llevaba el sobre en la mano, no metido bajo papeles, no escondido, sino sostenido abiertamente, deliberadamente. Se sentó, ajustó sus lentes y rompió el sello, con un rasgado lento que pareció extenderse por toda la sala. «Señora Márquez», dijo, mirándome brevemente, «esta carta fue presentada bajo juramento. ¿Confirma que todo dentro es verdadero?» «Lo confirmo», respondí. Dalila soltó un bufido quieto. «¡Ay! Por favor».
La jueza Vega levantó un dedo sin mirarla. Todavía no. Empezó el que a leer. La sala cambió en cuanto mis palabras golpearon el aire. Había escrito claramente: sin emoción. Dalila falsificando mi firma en una solicitud de permiso municipal. Dalila presionando a Telí Etelievana para transferencia de propiedad durante sus últimos meses. Dalila diciéndome que era demasiado lenta y que debería dejarla manejar las cosas de adultos. Gregorio enviando mensajes amenazando con tomar el control, cooperara o no. Fechas, horas, testigos. Las declaraciones notariadas de 2 vecinos que vieron a Dalila intentar entrar en las villas sin permiso. Y, finalmente, un documento notariado probando que Dalila y Gregorio intentaron transferir derechos de administración a sí mismos, mucho antes de que Telvina muriera. Cada detalle respaldado con anexos. Cada anexo firmado. Cada firma real, a diferencia de las que Dalila había imitado. Cuando la jueza Vega llegó al párrafo final, dejó de leer. Sus ojos se movieron hacia Dalila despacio, como si la viera por primera vez no como hija, no como empresaria, sino como una persona que había cavado su propia tumba una mentira a la vez. Entonces pasó. Un sonido escapó de la jueza corto. Seco, sin humor. Una risa fría, del tipo que pertenece a alguien que de repente entiende mucho más de lo esperado. Dejó las páginas. Entrelazó las manos y dijo directamente a Dalila: «Entonces realmente no tienes idea». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que Mirta o yo pudiéramos decir. El rostro de Dalila se desangró, el color resbalando de sus mejillas como si manos invisibles lo arrancaran. «¿Qué quiere decir?», susurró. La jueza no respondió su pregunta. En cambio, se volvió hacia Mirta. «Señora López, el nivel de documentación que su clienta proporcionó es extenso». Mirta asintió una vez. Mi clienta anticipó la posibilidad de más intentos para apoderarse de su propiedad. Dalila volvió a la vida de golpe. «Esto es ridículo. Está mintiendo. Está montando cosas para hacerme ver mal». La voz de la jueza Vega permaneció estable. «Estos documentos incluyen declaraciones notariadas, registros con sello de tiempo y declaraciones de testigos independientes. A menos que esté preparada para acusar a múltiples funcionarios de participar en las supuestas falsedades de su madre, le sugiero que deje de hablar». Gregorio tocó el brazo de Dalila, pero ella se apartó de un tirón. «Me tendió una trampa», insistió Dalila, la voz quebrándose al final. «Quiere que parezca inestable». Mirta se levantó. «Señoría, si alguien parece inestable aquí, no es mi clienta». Un murmullo se extendió por la sala. Hasta el alguacil cambió de postura. La jueza Vega golpeó la carta una vez. «Señora Mendoza, mucho de lo que testificó antes contradice directamente estos registros. Eso se tomará en cuenta al avanzar». Dalila abrió la boca, pero Gregorio apretó su agarre en su brazo, tirándola de vuelta hasta la silla. Susurró urgentemente, pero sus palabras no la calmaron, solo hicieron que sus ojos se abrieran más, como si se diera cuenta de cuán lejos ya habían caído. Me quedé quieta, no triunfante, no regodeándome, solo estable por fin, estable. Dalila me miró entonces, como si me viera claramente por primera vez en su vida, dándose cuenta de que no había entrado en esta sala ciega, dándose cuenta de que había estado observando todo el tiempo, y ahora lo sabía, el juego que pensaba controlar ya no le pertenecía. La jueza Vega entregó la noticia sin alzar la voz, la calma haciéndola cortar más profundo. «Efectivo inmediatamente. Todas las cuentas conectadas a la señora Mendoza y el señor López
serán congeladas pendientes de investigación completa. Las palabras golpearon a Dalila como una bofetada. La cabeza de Gregorio se sacudió hacia la jueza, su mandíbula tensándose tanto que una vena latió en su sien. Dalila miró al frente, parpadeando rápido como si intentara procesar un idioma que no hablaba. Mirta cerró su carpeta. Eso limitará su capacidad para mover activos. Me susurró. Asentí, aunque mi latido se sentía lo suficientemente fuerte como para resonar. Cuando la sesión se levantó, Gregorio pasó furioso junto a nosotras. ¿Crees que has ganado algo si ustedes, viejas, arruinan todo? Te arrepentirás. Mirta dio un paso al frente antes de que pudiera reaccionar. Amenazas frente a testigos. Señor López, elección audaz. La miró con rabia. Luego a mí. Y salió pisando fuerte por el pasillo, murmurando maldiciones por lo bajo. Dalila lo siguió, pero más lento, casi aturdida. Por un momento pareció que me miraría, pero en cambio susurró. Esto no es justo antes de apurarse tras él. Fuera del Palacio de Justicia. El calor nos presionaba como una advertencia. Mirta me acompañó a mi coche. Mantente alerta, dijo. La gente que pierde control sobre el dinero a menudo se desquita. No tuve que esperar mucho para ver qué tipo de desquite prefería Dalila. Esa tarde, Rosa me llamó. Sin aliento. Evangelina, enciende tu teléfono. Lo hice y la pantalla se iluminó con mensajes. Familiares con los que no hablaba en años. Primos lejanos. Viejos amigos. Extraños. ¿Por qué le harías eso a tu hija? Eres cruel. ¿Cómo podrías dejarla sin nada? Dice que le ocultaste dinero. Los mensajes llegaban en cascada. Docenas. Goteando juicio y simpatía por Dalila. La voz de Rosa temblaba de ira. Está esparciendo mentiras. Publicó que la abusaste financieramente, que te negaste a ayudar cuando estaba luchando. Tragué saliva con fuerza. Sabe exactamente qué hilos jalar. Se está haciendo la víctima, dijo Rosa. La gente lo comparte por todos lados. Una notificación sonó de nuevo otro mensaje. Tu hija dice que le robaste dinero de herencia. Otro. ¿Por qué castigarla? Es tu única hija. Cerré los ojos. Está tratando de voltear al mundo contra mí. Mirta llamó momentos después. Vi las publicaciones. No respondas, dijo. Cualquier cosa que digas podría darles ventaja. Las mentiras se deshacen solas. Pero las mentiras viajan más rápido que la verdad. Para el anochecer. La narrativa había cambiado en línea. Dalila había ya elaborado su historia bien una hija sufriente, con una madre egoísta, envejecida, que se negaba a hacerse a un lado. Gregorio agregaba comentarios alegando que habían cargado con la carga financiera por años. La gente les creía. Me senté en mi mesa del comedor, la casa quieta excepto por el zumbido de mi teléfono. Cada vibración un recordatorio de cuán lejos estaba dispuesta a ir Dalila ahora que sus cuentas estaban congeladas y su imagen resquebrajada. Mirta me mandó un mensaje para chequearme. Rosa ofreció venir, pero me quedé quieta, dejando que el ruido me rodeara, negándome a ahogarme en él. Las luces de las villas brillaban por la ventana, estables y familiares. Etelvina una vez me dijo que las villas revelarían las verdaderas intenciones de una persona. Esa noche habían dejado a Dalila al desnudo. Había perdido control de su dinero. Había perdido control de la sala. Y ahora, desesperada y acorralada, buscaba algo más que apoderarse, algo que aún creía que le pertenecía. Acababa de terminar de contestar la llamada matutina de Mirta, cuando oí el clan metálico fuerte de alguien sacudiendo la reja principal. El sonido vibró por las paredes de la villa enojado, impaciente,
Con derecho. Cuando salí al porche, Dalila ya estaba presionada contra las barras. Su rostro manchado de llanto o gritos. No podía distinguir. Gregorio estaba detrás, brazos cruzados, mandíbula tensa con el tipo de furia que viene de perder el control. «Abre la reja», gritó Dalila en cuanto me vio. «Mamá, ábrela ahora mismo». Me quedé donde estaba. No son bienvenidos aquí. Gregorio soltó una risa hueca. «¿Crees que puedes mantenernos fuera? Estas villas nos pertenecen». «No lo hacen», dije. «El tribunal lo dejó muy claro». «Ese tribunal está sesgado», espetó Dalila. «Manipulaste todo. Volteaste a la gente contra mí. Me humillaste». «Te humillaste sola», respondí quedamente. Su voz se quebró. «He perdido todo por tu culpa». «¿Entiendes eso?». Gregorio dio un paso al frente, agarrando las barras de la reja. «Déjanos entrar. Necesitamos hablar. No les voy a dejar entrar a esta propiedad». «Es porque tienes miedo», dijo Dalila, su voz subiendo. «Porque sabes que no puedes esconderte para siempre». «No tengo nada que esconder», respondí. Fue entonces cuando Dalila explotó. Su grito rasgó el aire, crudo y salvaje. «Arruinaste mi vida. Arruinaste nuestra vida. Crees que eres tan inocente, pero eres manipuladora, egoísta, controladora». Sus dedos agarraron la reja tan fuerte que se pusieron blancos. «Dalila», dije suavemente, «vete a casa». «Casa», escupió. «No tenemos casa por tu culpa». La respiración de Gregorio se hizo más pesada. «Si solo te hubieras hecho a un lado, nada de esto habría pasado. Podrías haberlo hecho fácil». «Fácil para ustedes», dije. «No para mí». Sus ojos se afilaron. «Sabes que intentamos cuidar las villas. Sabes que pusimos trabajo en ellas». «No», dije. «Pusieron fantasías en ellas». Dalila azotó su puño contra la reja. «Estás mintiendo, sabes que ayudamos. ¿Sabes?» Gregorio la cortó. Voz de repente fría. «Deja de mentir. Ella se congeló». «¿Qué?» Me miró. «Ella nunca ayudó. Me hizo firmar todo. Me dijo que firmara tu nombre en esas reparaciones. Me dijo que teníamos que acelerar las cosas. Dijo que nunca lo notarías». Mi respiración se detuvo. Dalila se giró hacia él, ojos anchos de pánico. «Gregorio, cállate. Prometiste. Tú me metiste en esto», dijo. «Me dijiste que era inofensivo. Dijiste que entregaría todo si empujábamos lo suficiente. Te dije que me apoyaras», siseó Dalila. «No que me traicionaras. Tú te traicionaste sola», contraatacó él. El silencio cayó entre ellos feo, afilado, revelador. Vi el rostro de mi hija desmoronarse al darse cuenta de que la única persona en quien dependía ahora estaba pelando su versión de la verdad. «¿Falsificaste mi nombre?», pregunté quedamente. Gregorio respondió antes que ella. «Múltiples veces. Solicitudes, borradores de transferencia, un acuerdo de renta. Me dijo que lo hiciera». Dalila se lanzó hacia él, alcanzando a través de las barras como si quisiera arrancar la confesión de su garganta. «¡Cállate! ¿Quieres que nos arresten a los dos?». Su expresión se volvió hueca. «No voy a caer solo». Su respiración se volvió irregular. Nunca había visto a Dalila asustada, realmente asustada hasta este momento. «Mamá, por favor», susurró. Su voz de repente pequeña. «No dejarías que destruyan a tu propia hija». Por un largo momento. Solo la miré. El derecho. La desesperación. La creencia de que aún tenía poder sobre mí. No dije finalmente: «No te dejaré destruirte. Ya lo hiciste». Dalila retrocedió de la reja, temblando.
su rostro rayado de lágrimas y rabia. Gregorio la miró con algo entre desprecio y resignación. Me giré y entré mientras sus voces seguían chocando fuera de la villa. Cada acusación más afilada que la anterior, lo que sea que planearan después, ya no era solo codicia, era supervivencia. La sala se sentía más pequeña la segunda vez, como si las paredes mismas se prepararan para lo que iba a revelarse. Mirta estaba a mi lado, calmada pero enroscada, mientras Dalila y Gregorio se sentaban en la mesa opuesta. Sin hablarse, las manos de Dalila seguían retorciéndose en su regazo. Gregorio miraba al frente, mandíbula trabada. La jueza Vega entró, su expresión indescifrable. Procederemos con la nueva evidencia, dijo. Señora López, puede comenzar. Mirta dio un paso al frente con una confianza que cortaba limpio la tensión. Señoría, presentaremos documentos y grabaciones que establecen un patrón claro de manipulación, falsificación y coerción financiera. Su primera exhibición fue el montón de correos. Los leyó en voz alta. Uno por uno los mensajes de Gregorio a la inmobiliaria en Playa del Carmen. La seguridad confiada de Dalila de que la transferencia de propiedad era inminente. Su plan de listar las 3 villas dentro de 60 días de un fallo judicial. El rostro de Dalila se tensó. Eso fue solo una consulta, murmuró. La jueza Vega levantó la vista. Su lenguaje sugiere certeza. No consulta. Antes de que Dalila pudiera defenderse, Mirta siguió. Estos dijo. Colocando un nuevo set de documentos en el estrado de la jueza, son las firmas falsificadas. Señaló el permiso municipal. Luego los borradores de transferencia. El acuerdo de renta cada uno con mi nombre escrito en el mismo trazo leve. Antinatural. Todos presentados sin el consentimiento de la señora Márquez. Gregorio se movió en su silla. Dalila susurró. No digas nada. Él la ignoró. Señoría, ella me dijo que los firmara. No sabía que era ilegal. No sabías, espetó Dalila por lo bajo. En serio, Mirta no ocultó su satisfacción. Y ahora, señoría, presentamos la grabación. La respiración de Dalila se atoró. No, eso no es admisible. Lo es, dijo la jueza Vega cortante. Siéntese. Cuando la voz de Telvina sonó por los altavoces. Hasta la taquígrafa pausó su escritura. La sala absorbió cada palabra de Telvina describiendo la presión de Dalila. Su frialdad. Su insistencia en firmas, sus intentos de asegurar propiedad mientras Etelvina moría. El rostro de Dalila palideció. Gregorio cerró los ojos. Cuando la grabación terminó, el silencio se pegó a las paredes. La jueza Vega volvió su mirada a Jonás, que había estado esperando quieto en la fila de atrás. Señor Blanco. ¿Puede acercarse? Jonás se aproximó al estrado con pasos estables de un hombre que había hecho paz con la verdad hace tiempo. Levantó la mano, juró y se sentó. Señor Blanco, dijo Mirta, ¿vio a la demandante presionando a la señora Blanco durante sus últimos meses? Lo vi, dijo Jonás. Muchas veces. Traía documentos. Presionaba. Le hablaba a la señora Blanco con impaciencia y falta de respeto. Etelvina se negó cada vez. ¿Y por qué no lo reportó antes?, preguntó Mirta. Jonás me miró a los ojos antes de responder. Porque Etelvina me pidió no agobiar a su hermana mientras aún estaba de luto. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Vega se recostó. Estudiando a Dalila. Señora Mendoza. ¿Disputa algo de este testimonio? Dalila se levantó demasiado rápido. Jonás me odiaba. Nunca le caí bien. Nada de esto es verdad. Estaba tratando de ayudar. Mi madre finge ser la víctima porque quiere simpatía. Gregorio soltó una risa amarga. Presionaste a una mujer moribunda. Todos lo saben ahora. Deja de cavar.
Cállate, siseó Dalila hacia él. Arruinaste todo. Lo arruinamos juntos, contraatacó él. Sus voces chocaron ira, desesperación, culpa. Los murmullos en la sala crecieron mientras discutían abiertamente, su frente unido resquebrajándose en pánico. La jueza Vega golpeó su mazo una vez. «Basta». La sala se silenció. Basado en la evidencia presentada, dijo, y las declaraciones contradictorias de la demandante, este tribunal encuentra bases considerables para investigar explotación de adultos mayores. Las rodillas de Dalila flaquearon ligeramente. ¿Investigar qué? El tono de la jueza se endureció. Falsificación, coerción, intento de transferencia ilegal, todo bajo la categoría de explotación de adultos mayores. Parece que persiguió la propiedad mucho antes de esta demanda. Mirta puso una mano estable en mi brazo. Dalila se agarró del borde de su mesa, como si el piso se hubiera inclinado debajo de ella. La jueza Vega carraspeó. Luego habló con finalidad. Nos reuniremos para el veredicto pronto. Pero que quede claro, la evidencia ya no alinea con sus afirmaciones. Señora Mendoza, ni remotamente. Dalila me miró. Ojos descontrolados, como esperando que la rescatara, pero no me moví. La verdad por fin era más fuerte que sus mentiras. La jueza Vega volvió al estrado, con un montón de papeles en las manos y el tipo de expresión que no dejaba espacio para esperanza del lado de la demandante. Dalila se sentó rígida junto a Gregorio, sus dedos clavándose en la tela de su falda. Podía oír su respiración corta, superficial, frenética. Este tribunal ha revisado toda la evidencia, empezó la jueza Vega. Los documentos falsificados, los correos financieros, las declaraciones notariadas, la grabación dejada por la señora Etelvina Blanco y el testimonio contradictorio proporcionado por los demandantes. Hizo una pausa, dejando que el silencio se endureciera. Es el fallo de este tribunal que la propiedad total y permanente de las 3 villas en Cancún permanezca con la señora Evangelina Márquez. Dalila exhaló bruscamente. Casi un sollozo. Gregorio murmuró algo por lo bajo, sacudiendo la cabeza. La jueza Vega continuó, su tono inquebrantable. Además, los demandantes, la señora Dalila Mendoza y el señor Gregorio López, están ordenados a reembolsar todos los fondos malversados de cuentas conectadas a las villas. El monto total se determinará por una auditoría financiera, pero estimaciones preliminares lo colocan en varios millones de pesos. La silla de Dalila raspó fuerte contra el piso al levantarse. Señoría, por favor, no entiende. Entiendo perfectamente, dijo la jueza Vega. Levantando una mano, siéntese. Dalila se hundió de vuelta en la silla, su rostro arrugándose. Adicionalmente, dijo la jueza, se emitirá una orden de restricción previniendo a cualquiera de los demandantes de acercarse a la señora Márquez o a las propiedades de las villas. Gregorio resopló. Eso es ridículo. No somos criminales. La jueza Vega lo fijó con una mirada más fría que el acero. También habrá una remisión a investigadores estatales por posibles cargos de explotación de adultos mayores, falsificación e intento de transferencia ilegal de propiedad. Las palabras aterrizaron como golpes. La mano de Dalila voló a su boca. Gregorio empujó su silla atrás y se levantó abruptamente. «Te lo dije», espetó a Kika. «Te dije que esto pasaría. Me metiste en tu lío». «¿Mi lío ahogó Dalila? Tú me empujaste. Dijiste que teníamos que apurarnos. Tú falsificaste las firmas», contraatacó él. «Dijiste que nunca pelearía. Nos arruinaste a los dos». La jueza Vega golpeó su mazo una vez. «Eso es suficiente. Retírense de esta sala si no pueden mantener el orden». Gregorio no esperó.
Agarró su chaqueta y salió furioso, dejando a Dalila congelada en su asiento, temblando. Por un momento, parecía una niña de nuevo pequeña, asustada, perdida. Sus ojos me encontraron al otro lado de la sala, suplicando en silencio, como si los últimos meses no hubieran pasado. «Mamá», susurró, apenas audible. No respondí. Un alguacil se acercó a ella, guiándola para que se levantara, pero sus rodillas flaquearon y se hundió al piso, sollozando en sus manos. 2 oficiales la ayudaron a levantarse y la escoltaron por la puerta lateral, mientras gritaba mi nombre como si pudiera arreglar algo. Mirta tocó mi brazo suavemente. Se acabó. Evangelina. Pero mientras recogía mis cosas, mi teléfono vibró en mi bolso. Un nuevo mensaje. De Dalila. Incluso antes de abrirlo. Sentí el peso familiar de ella alcanzándome de nuevo, esta vez desde las ruinas que había construido con sus propias manos. El mensaje de Dalila no era un texto. Era una foto de una carta manuscrita, seguida de: «Te la mandé por correo a tu casa. Por favor, léela». Horas después, cuando el correo por fin llegó, el sobre se sentó en mi mesa de cocina como algo que podría sisear si lo tocaba. Su letra, una vez tan familiar, parecía temblorosa, desigual. Lo abrí. «Mamá, no nos queda nada. El departamento se fue. El coche lo embargaron. Gregorio cerró el negocio porque los inversionistas se retiraron. Estamos viviendo en un motel cerca del aeropuerto. Nunca pensé que la vida pudiera desmoronarse tan rápido». Leí despacio, estabilizándome. «Sé que cometí errores. Sé que te lastimé. Pero tienes que entender, estaba desesperada. Pensé que las villas eran la única forma de arreglar todo. Pensé que ya no te importaba. Pensé que me ocultabas cosas». Las palabras se emborronaron. No de lágrimas, sino de incredulidad. Incluso ahora, reescribía la verdad. Gregorio me culpa de todo. Yo también me culpo. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Soy tu hija. No puedes abandonarme así. Lo siento. Dalila». Puse la carta abajo. La habitación se sentía quieta, pesada con el eco de cada mentira que había dicho. Rosa llamó en el momento perfecto. Su voz enérgica. «¿Ya te contactó?» «Me mandó una carta. Quiere dinero. Siempre quiere algo». Rosa pausó. «¿Qué vas a hacer?» Pensé en Etelvina, su grabación. Sus advertencias. Su certeza absoluta de que Dalila algún día me forzarías a una elección que no quería hacer. Pensé en la sala, los documentos falsificados, los gritos de Dalila en mi reja. Pensé en cada vez que me llamó débil. Y luego pensé en la frase que me lanzó frente a todo un tribunal. «No se merece ni un peso». Las palabras habían cortado algo dentro de mí que nunca sanó. Caminé a mi cajón del escritorio. Saqué una hoja en blanco de papelería y escribí solo una línea. «No vales ni un solo peso». La leí una vez. Luego la doblé limpiamente y la metí en un sobre. Sin explicación. Sin amortiguación emocional. Sin permiso para que torciera el significado en algo más. La mandé por correo antes de poder dudarlo. Rosa me llevó a casa después. Seguía mirándome de reojo, esperando emoción, arrepentimiento, algo, pero solo miré por la ventana, mis manos aún hormigueando de escribir esas 8 palabras. «¿Crees que escuchará?», preguntó Rosa suavemente. «La leerá», dije, y después no respondí. No porque no supiera, sino porque Dalila nunca había...
Nunca había respondido a la derrota en silencio, y no importa cuán final se sintiera esa carta. Algo me decía que no había terminado de escribir su parte de esta historia. El toque vino justo después del atardecer, 3 golpecitos suaves, demasiado vacilantes para pertenecer a alguien que se sentía bienvenido. Me quedé en el pasillo un momento, mi mano flotando sobre la perilla, mi aliento atrapado entre el temor y la certeza. Cuando abrí la puerta, Dalila estaba allí. O más bien, la versión de ella que quedaba estaba delgada, sus mejillas hundidas, su cabello recogido en un nudo desordenado que la hacía verse años mayor. Su ropa colgaba suelta, y sus ojos, una vez brillantes de derecho, estaban bordeados de agotamiento. Mamá susurró. La palabra tembló. No me hice a un lado. ¿Por qué estás aquí? Tragó saliva. Su voz ronca. Yo no sabía a dónde más ir. No se supone que estés cerca de las villas. Lo sé. Caminé. Gregorio se llevó el coche cuando se fue. No reaccioné. No la consolé. No abrí la puerta más. Solo esperé. Presionó sus labios juntos, luchando contra las lágrimas. No estoy aquí por dinero. Sé que no me darás. No estoy aquí para pedir las villas. No estoy aquí para excusarme. Tomó un aliento que tembló. Solo quería decir que lo siento. Las palabras colgaban allí, delgadas y frágiles. Siguió antes de que pudiera responder. Sé que no cambia nada. Sé que arruiné todo. Sé que te lastimé. Sé que lastimé a la tía Etelvina. Sé que es todo mi culpa. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma. Cuando recibí tu carta, esas 8 palabras cortaron más profundo que cualquier cosa que dijo la jueza. Necesitabas oírlo, dije quedamente. Asintió, lágrimas resbalando por su barbilla. Supongo que sí. Un silencio largo se asentó entre nosotras. En la luz menguante, parecía un fantasma de la niña que alguna vez crié perdida, asustada, despojada de todo lo que usaba para esconderse. ¿Quieres que te perdone?, pregunté. Levantó la vista. Sorprendida. No, quiero decir claro que sí, pero no es por eso que vine. Vine porque la versión de mí que hizo todo eso. No quiero ser ella nunca más. Su voz se quebró con algo crudo. Algo que no había oído de ella en años: honestidad. Pero la honestidad no era suficiente. Puedo aceptar tu disculpa, dije. Pero eso no significa que reconstruyamos nada. Se encogió. Lo imaginé. Casi destruyes todo lo que Etelvina y yo construimos. Falsificaste mi nombre. Mentiste sobre mí. Intentaste tomar lo que no era tuyo. Lo sé. Despedazaste tu propia vida. Asintió de nuevo. Más lento esta vez. Lo sé. Y ahora dije... ¿Qué quieres de mí? Por primera vez desde que llegó. Me miró directamente. Realmente miró. Sin ira ni bravata. Quiero que sepas que estoy tratando de cambiar, susurró. Y quiero entender por qué me volví así. Eso es algo que tienes que averiguar sola, dije. Retrocedió, secándose la cara con el talón de la mano. Debería irme. Lo siento. De verdad. Se giró para irse, pero alcancé no para agarrarla, no para atraerla cerca, sino para tocar su brazo gentilmente. Dalila. Me miró de vuelta. Tú decides quién te vuelves después, dije. No yo. No las villas. No el dinero. Por un momento. Su rostro se suavizó solo un parpadeo. Como la niña que alguna vez fue aún escondida en algún lugar dentro. Luego apartó su brazo. Asintió en silencio y caminó por el sendero hacia el farol, donde las sombras la tragaron suavemente, como si temieran lastimarla más. Cerré la puerta detrás de mí.
el eco asentándose en la casa quieta, como una pregunta que no estaba lista para responder. Cuando Dalila apareció de nuevo 3 días después, no tocó, se quedó en la banqueta, brazos envueltos alrededor de sí misma, esperando como si no estuviera segura de tener derecho a acercarse más. La encontré en la reja, manteniendo una distancia cuidadosa entre nosotras. Mamá dijo quedamente: «No estoy aquí para pedir nada». Asentí una vez. Bien. Parecía más delgada que antes, el agotamiento tallado en su rostro, sombras oscuras bajo sus ojos. Pero por primera vez en años, no parecía enojada, solo parecía vaciada. Hablé con mi terapeuta, murmuró. Me preguntó qué quería de ti. Y le dije: «No sé. No me debes nada». Mantuve mis manos entrelazadas frente a mí. Tienes razón. Sus hombros cayeron, como si se hubiera preparado para algo más castigo. Quizás... oh, perdón... o ambos. Estoy tratando, susurró. No sé cómo deshacer lo que hice. No sé cómo empezar de nuevo. Empiezas tomando responsabilidad, dije, no pidiendo que otros limpien detrás de ti. Asintió, tragando con fuerza. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotras. Años de dolor. Años de advertencias que ignoré. Años fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Frotó sus manos juntas. Su voz apenas por encima de un aliento. Solo... no quiero fallar de nuevo. Fallarás, dije. Todos fallan. La pregunta es, ¿qué haces después? Sus ojos se llenaron, pero no se quebró esta vez. Solo se dejó sentirlo. No puedo darte dinero, agregué. No te apoyaré financieramente. No arreglaré tus deudas. No vine por eso, dijo firme. Lo sé, respondí. Pero necesitaba decirlo claro. Asintió de nuevo. Un pequeño temblor corrió por sus dedos. Entonces... ¿por qué estoy aquí? Porque puedo darte algo más, dije. Algo pequeño. Algo temporal. Alcancé mi bolso y le di un sobre. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro había una tarjeta de referencia para un programa de vivienda a largo plazo. Uno específicamente para gente tratando de reconstruir sus vidas después de colapso legal o financiero. Y detrás 3 vales. 3 meses de terapia. Solo 3. Cuando Dalila levantó la vista, confundida, encontré sus ojos estable. Esto es todo lo que ofrezco, dije. Asistencia de vivienda para ayudarte a pararte lo suficiente para caminar. Y 3 meses de terapia no más. Parpadeó despacio. ¿Por qué? Porque esto no es caridad, dije suavemente. Es un límite. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Continué. No lo hago por ti. Lo hago para no volverme como tú, alguien que toma sin dar, que exige sin gratitud, que lastima a la gente que dice amar. Su aliento se atoró. No quiero ser esa persona nunca más. Entonces pruébalo, dije. A ti misma, no a mí. Miró el sobre como si pesara mucho más de lo que debería. Lo... intentaré. Es todo lo que se requiere, dije. Intentarlo. Pero tiene que ser consistente. Tiene que ser real. Dalila presionó el sobre contra su pecho. Gracias. Sé que no es perdón. Sé que no es volver a lo que éramos. No podemos volver, dije gentilmente, pero puedes avanzar. Y quizás un día eso sea suficiente. Asintió lento, deliberado. Luego retrocedió, secándose la cara con manos inestables. Debería irme, susurró. Antes de decir algo que arruine este momento, ofrecí un pequeño asentimiento. Cuídate. Se giró y caminó por la banqueta, moviéndose con cuidado,
casi cautelosa, y por primera vez no miró atrás para ver si la observaba. Me quedé en la reja mucho después de que desapareciera de vista. No me sentía triunfante. No me sentía vindicada. No me sentía rota. Me sentía resuelta. Y cuando por fin entré de vuelta a la villa, mis ojos vagaron al cajón del buró donde guardaba el viejo sobre de Etelvina sellado. Intocado por meses, la letra desvaneciéndose ligeramente. Siempre supe que Etelvina lo dejó por una razón. Pero ahora, después de todo lo que Dalila me hizo pasar, por fin entendía el peso debajo de su regalo final. Cualquier cierre que ella que esperaba que encontrara, estaba lista para abrir la carta y enfrentarlo. Me senté sola en la quietud de mi recámara, las villas zumbando gentilmente en la distancia como siempre lo hacían cuando la brisa del mar se colaba por las paredes. El cajón donde guardaba el sobre de Etelvina se sentía más pesado que nunca, como si el papel dentro llevara más que tinta, llevaba tiempo. Su tiempo. Lo abrí con cuidado, temiendo que los bordes frágiles se rasgaran. Dentro había una sola hoja de papelería, escrita en su letra curva del tipo que usaba cuando quería que desacelerara y realmente leyera sus palabras. Querida mía, si estás leyendo esto, entonces te has defendido de una manera que siempre supe que podías. Me preocupaba que dudaras. Me preocupaba que eligieras el dolor solo para mantener la paz. Pero también sabía que llegarías a un momento en que elegirte a ti misma era el único camino que quedaba. Mi garganta se apretó. Protege tu paz. Protege tu corazón. Vales todo. No por lo que posees, o lo que das, o lo que aguantas. Vales todo simplemente porque sobreviviste a nosotras, a la vida, al amor, y aún seguiste siendo bondadosa. No dejes que nadie, especialmente la familia, te quite eso. Presioné la carta contra mi pecho. Las lágrimas vinieron quedas al principio, luego más profundas, sacudiéndome hasta que tuve que agarrar el borde del buró para mantenerme estable. Ya no era duelo, no era traición, no era pérdida, era liberación, del tipo que se siente como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Me quedé allí, sosteniendo sus palabras, dejándolas asentarse en los lugares que habían estado vacíos por años. Cuando el llanto por fin paró, caminé al balcón de la Villa 1. El sol se ponía sobre Cancún, dorando los techos en oro suave. Las olas rompían contra la orilla, con el mismo ritmo estable que tenían cuando Etelvina y yo reconstruimos estas villas con nuestras propias manos. Me recargué en la barandilla, sintiendo el calor en mi piel, sintiendo algo dentro de mí alinearse por primera vez en meses. Jonás tenía razón. Etelvina vio todo esto mucho antes que yo. Mi teléfono vibró en la mesa exterior. Mirta me había mandado una actualización final. Tribunal aprobó todas las transferencias. Cargos avanzando. Deuda reasignada. Abrí el adjunto. Era el documento oficial reasignando cada deuda falsificada, bajo mi nombre de vuelta, a Dalila legalmente, permanentemente, limpiamente. Todo trazado directamente a su letra. Sus aprobaciones, sus firmas que pensó que nadie atraparía. Esto no era crueldad, era consecuencia. Más tarde esa tarde, manejé al Palacio de Justicia y pedí al secretario una copia física sellada. Cuando me la dio, el papel se sentía fresco y estable a diferencia del calor en la voz de mi hija, la última vez que suplicó de vuelta en la villa. Me senté en la sala sosteniendo el documento. El sol había bajado más, pintando la habitación ámbar. No me sentía triunfante, no me sentía vengativa, me sentía clara. Susurré las palabras que había estado esperando decir,
Desde el momento en que falsificó mi nombre la primera vez. Esta es tu herencia. No dicho con veneno, no con triunfo, sino con la aceptación calmada de alguien que por fin dejó de cargar la vergüenza de otra persona. Dalila y Gregorio ahora enfrentaban reembolso ordenado por el tribunal, que tomaría años, una investigación criminal por explotación de adultos mayores, exposición pública mientras sus mentiras se deshacían una por una. La vida que construyeron sobre derecho se colapsaba, y yo ya no la sostenía. Doblé el documento y lo puse ordenadamente en mi caja fuerte. Luego salí de nuevo al balcón. Los colores en el cielo habían cambiado a coral profundo y violeta, envolviendo las villas en calidez. El aire olía a sal y nuevos comienzos. Sosteniendo la carta de Telvina en una mano y el último papel legal en la otra, por fin sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, algo más pesado que la ira y más ligero que el perdón. Me sentía completa. Las villas brillaban bajo la luz vespertina. El recordatorio final de todo lo que mi hermana me dejó, no solo paredes, no solo tierra, no solo un legado, una lección, un límite, una promesa a mí misma. Y mientras inhalaba, dejando que la paz se asentara, susurré un gracias quieto al viento por Etelvina, por la pelea, por el fin. Antes de cerrar el capítulo para siempre, miré la carta una vez más. Protege tu paz, protege tu corazón. Vales todo. Esa noche, por fin le creí. Si alguna vez has tenido que reclamar tu propia paz, dale like, comparte tu historia y suscríbete para más. Gancho del capítulo final. Cuando alguien intenta quitarte todo tu mundo, ¿cómo se siente por fin reclamar tu ser?